Palabra del Señor a través del libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Voy a leer. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, gloria a Dios por esta palabra. En esta tarde ya de viernes le damos la gracia y la misericordia, porque Dios nos ha dado la gracia y misericordia también de poder escuchar su palabra. A través de este texto bíblico vemos claramente que Satanás tenta a Jesús por varias ocasiones. Muchas veces el pensamiento del ser humano es muy diferente a lo que está reflejado y lo que dice la Biblia. Muchas veces nosotros todavía, aún estando en este cuerpo, después, antes de recibir la salvación a través de creer que Jesús murió por nuestros pecados, nosotros nos seguimos considerando y sintiendo pecadores. Pero si la palabra de Dios dice otra cosa, ¿no? La palabra de Dios dice que en Jesús fue cargado el pecado de todos nosotros. Y eso lo podemos leer en Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 38, 17 dice que sobre su espalda fueron cargados los pecados de todos nosotros también. Entonces, en varios versículos de la Biblia nos podemos dar cuenta de que ya Jesús terminó con el pecado. Pero ¿qué pasa? Por desconocimiento y no leer lo que dice la palabra de Dios, nosotros seguimos diciendo que nosotros somos pecadores. Pero ¿por qué decimos que somos pecadores? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Tú te consideras pecador? Entonces, Jesús le dijo al tentador que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, muchas veces nosotros en nuestro caminar vamos a tener pensamientos. Vamos a tener pensamientos tras pensamientos. Y de eso se alimenta Satanás, de nuestros pensamientos. Porque Satanás siempre te va a acusar y decir: mira, tú hiciste esto, eres un pecador. Pero nuestro Señor Jesucristo murió para eso, para librarnos de la condenación eterna. Nosotros íbamos a la condenación eterna. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En sí, estar destituido de la gloria de Dios es ser enemigo de Dios, ser hijo de Satanás. Si vemos cuando a Eva le habló Satanás a través de la serpiente, eso lo vemos en Génesis 1 al 11, cuando Jesús fue tentado por Satanás, y vemos claramente que Jesús lo que tenía en su corazón era palabra. Porque este texto que le marca al diablo, que le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, lo podemos encontrar también en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, ¿por qué Jesús le responde con palabra? Porque Jesús tenía la sabiduría que salía de Jesús, era tan, pero tan grande,
que él pudo soportar esa tentación y poder. Adán y Eva se dejó seducir por la palabra que le dijo Satanás. Satanás le dijo: no, el día que comas tú de ese fruto, estábamos hablando del fruto de la ciencia del bien y del mal, tú serás como Dios. En ningún momento, cuando dijo así, ella, me imagino que fue algo diferente que pensó. A Adán se le había dicho: de todo árbol podrás comer, mas el árbol de la ciencia, del fruto de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieras ciertamente morirás. El morir bíblicamente es estar separado de Dios, porque si vemos, ellos tuvieron hijos. O sea, no es esa muerte que nosotros creemos, sino estar separados de Dios. Por eso cuando ellos comen el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en automático Dios se separa del hombre. Entonces el hombre, por ser ya conocedor de la ciencia del bien y del mal, pues ahora vas a vivir conforme a lo que tú ya conoces. Porque antes ellos vivían en comunión con Dios. Todo lo que le decía a Dios se hacía, y ellos hacían. Pero el adversario vino a introducirse, porque él no era invitado en ese huerto. A Adán le dijeron que lo pusieron en aquel huerto para que lo labrara, para que lo cuidara, pero no lo cuidó. Pudo más escuchar la voz de Satanás que la voz de Dios. Entonces podemos la comparación, la tentación que tuvo Adán y Eva y la tentación de Jesús. Jesús tenía palabra en el corazón, por eso él le respondía con palabra. Y al final le dice: a Dios solamente adorarás. ¿Qué hizo Adán y Eva? Ellos no pudieron seguir escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque la astucia, el padre de la astucia es Satanás. La astucia de Satanás fue más grande. ¿Por qué? Para empezar, Eva no estaba tan conectada con la palabra. El que estaba conectado con Adán. Pero si leemos detalladamente desde el capítulo 2 y el capítulo 3, vemos claramente que cuando Eva le responde a Satanás, Satanás inmediatamente captó: esta no tiene palabra, ella no sabe bien. Y ciertamente vas a ser como Dios. Entonces, ¿qué hizo? Dicen que empezó a mirar codiciosamente aquel fruto, lo tomó y lo comió y le dio a su marido. Entonces, ¿qué pasa? Se separa Dios del hombre. Y el hombre, para querer, ahí vemos la primera justicia del hombre: hacer delantales de hojas de higuera. Pero quisieron tapar su Dios, los cubrió con túnicas de pieles, y ahí vemos la sombra de un sacrificio. Ahí vemos la sombra del sacrificio que en tiempos venideros iba a ser la ofrenda perfecta, nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, para poder hacer esas túnicas de pieles tuvo que haber un sacrificio de un animalito. Y esa es la sombra de lo que íbamos a ver posteriormente cuando Jesucristo viene a esta tierra hace más de 2000 años. Él, a través de su
a través de su muerte, Él nos regresa el título y la identidad de ser hijos de Dios. La palabra dice en San Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos hijos de Dios. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué es lo que debemos de creer? Jesús significa Salvador de los pecados de su pueblo. No es solamente Jesús, sino lo que... Eso lo puedes encontrar en San Mateo capítulo 1, versículo 21. Posteriormente, a través de ese sacrificio, nosotros somos perdonados de nuestros pecados, porque Él murió por nosotros. Fuimos comprados por sangre. Esa sangre que nos lavó de nuestros pecados, esa sangre que fue derramada en la cruz del madero. Y cuando estaba en sus últimos momentos, nuestro Señor Jesucristo crucificado dijo, consumado es. Cuando dijo esas últimas palabras, es que Él ya había cumplido la voluntad del Padre. Consumado es, dice, todo se terminó, todo está pagado. ¿Qué nos queda a nosotros? Creer. Les soy sincero, para el ser humano es difícil, ahora sí que creer solamente, porque uno va a querer hacer algo para poder agradar a Dios, pero no hay nada que agrade a Dios, solamente su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él es en Él tiene complacencia. Amén. Entonces, esta tarde meditamos sobre la tentación que tuvo Jesús y la comparamos con la que tuvo Adán y Eva, los primeros humanos. Y entonces vemos claramente la sabiduría que salía de Jesús, porque Él tenía palabra, Él tenía guardada la palabra. Por eso cuando uno tiene guardada la palabra, es difícilmente que los pensamientos, si Satanás ataque. Satanás todo el tiempo te va a atacar, pero si hay palabra en el corazón, no va a pasar nada, porque vamos a responder contra palabra. Y contra palabra, Satanás no puede hacer nada. Por eso es importante estar conectados con la palabra de Dios constantemente, escuchar, meditar, para que cuando lleguen esos ataques de pensamientos, tú tengas con qué defenderte. Ahora sí que, como habla el libro de Efesios, la armadura de Dios, ¿no? El escudo, la espada, una de esas cosas representa algo, ¿no? Mas sin embargo, hasta acá vamos a compartir todos los días de un tiempo de 10 a 15 minutos en esta misma hora. Aquí me encuentro en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. En este momento son las 3:12. Quiere decir que empezamos hace 12 minutos. Checa tu reloj y cuando es la hora exacta, a esa hora nos conectamos todos los días constantemente y meditamos la palabra de Dios, la leemos, y más que nada para estar conectados y conocer el corazón de Dios y cómo puedes ser libre del pecado y cómo puedes alcanzar la salvación que habla la Biblia, porque toda la Biblia está centrificada en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él vino a hacer para nuestra redención, y nuestra redención es una vez y para siempre. Espero que me acompañen y oremos juntos para despedir esta bendita lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde, Señor. Vemos cómo claramente Jesús le responde a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también Satanás sabe la Biblia, la palabra, Señor, pero esa palabra es la diferencia. Cuando le dice, escrito está también, entonces vemos claramente que Jesús respondía con palabras siempre. Y así debemos de ser nosotros, conectarnos con tu palabra, para que los dardos de fuego, que son los ataques de los pensamientos donde nos atacan Satanás, estemos preparados y tengamos nuestra armadura, Padre. Padre, te pido por cada una de las personas que escuchen tu palabra, Señor, ten misericordia de ellas para que ellos también puedan alcanzar la salvación y pasar de las tinieblas a la luz y ser hijos tuyos, Padre. Padre, te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.